Hola, soy el francés. En el episodio de hoy de Expedientes X en busca de la verdad, hablaré de un tema que seguro que ya conocéis y que he titulado 5 días en sus manos. ¿Aún no adivinéis de qué se trata? Tranquilos, porque lo vais a saber enseguida. Uno de los episodios de abducción más conocidos y mejor documentados es el que el 5 de noviembre de 1975 tuvo como protagonista a Travis Walton, de 22 años, entonces guardabosques en Snowflake. Hacia las 18:10, Walton volvía a casa con sus compañeros de trabajo, en una camioneta conducida por el jefe de la cuadrilla, Mike Rogers. Los 7 hombres habían sido contratados por el Servicio Federal de Estados Unidos para una operación de desforestación de una zona situada a unos 24 kilómetros de Heber, en el Parque Nacional Apache, una región montañosa de Arizona centro-oriental. Cuando recorrían el trayecto de vuelta a casa, después de una curva, un resplandor dorado que se vislumbraba en la espesura atrajo su atención. Pensaron que era un incendio, de modo que se dirigieron hacia la fuente luminosa, que a medida que se iban acercando,
se tornaba más definida, hasta que se mostró ante sus ojos como la silueta inconfundible de un gran objeto discoidal que se hallaba suspendido en el aire, a menos de una decena de metros del suelo, en situación estacionaria. Travis, que ocupaba el asiento delantero junto a Mike, pidió a su amigo que detuviera el vehículo. Todos los demás estaban petrificados, pero el joven Walton salió de la camioneta y se dirigió hacia el objeto luminoso, tal y como explicaría más tarde durante el interrogatorio al que fue sometido por el investigador Joseph Allen Hynek. Sentía una gran curiosidad y temía que el ovni se alejara antes de poder verlo bien de cerca. Cuando llegó junto al objeto, cuando llegó justo debajo del objeto, prácticamente inmóvil en un ángulo de unos 60 grados, se detuvo unos instantes a mirarlo. Tenía la forma de unos tazones poco profundos, vueltos uno sobre el otro, con los bordes en contacto, con un diámetro de alrededor de 5 metros y una altura de por lo menos 3 metros, y con unos símbolos incomprensibles en su superficie. De repente se oyó un sonido agudo y mientras sus colegas, conscientes de cuanto estaba sucediendo y más aterrorizados que nunca, le gritaban desde la camioneta que volviera con ellos. Walton fue alcanzado por un rayo de luz verde azulada procedente de la parte inferior de la nave. El cuerpo del muchacho, aparentemente inerte, fue levantado con los brazos abiertos y lanzado hacia atrás. Presa del pánico, Rogers arrancó la camioneta y se alejó rápidamente dejando a Travis inmóvil en el suelo. Tras recorrer unos kilómetros, los 6 trabajadores vieron a sus espaldas que una luz se elevaba sobre el terreno justo donde habían abandonado a Travis y se dirigía hacia el nordeste. Asaltados por el remordimiento, decidieron regresar para recoger a Travis. Buscaron a Walton y durante 15 minutos barrieron la zona llamándole a gritos, pero fue en vano. No había ni rastro del joven ni del objeto al que se había acercado. Desesperados y asustados, reemprendieron el camino hacia Heber, la ciudad más cercana, dispuestos a denunciar el hecho a la policía. Durante el viaje discutieron sobre cómo y qué debían contar, pues temían que no les creyeran, y al final llegaron a la conclusión de que lo mejor sería contar los hechos tal y como realmente se habían desarrollado. Pero el escéptico sheriff Marvin Gillespie desconfió de ellos desde el primer momento y tras someterles a interminables interrogatorios con el resultado de declaraciones prácticamente idénticas, el 10 de noviembre les sometió también a la máquina de la verdad, o sea, al polígrafo. Se sospechaba que los 6 hombres habían inventado una historia para enmascarar el homicidio o muerte accidental de Travis. Y por miedo a resultar implicados, pero claro, las pruebas, repetidas varias veces, aun con ligeras discrepancias debidas fundamentalmente a su estrés emocional, corroboraron la credibilidad de los jóvenes. Sus versiones de los hechos coincidían. Los investigadores establecieron que no podía atribuirse a ninguno de ellos la culpa de la desaparición de Travis y que efectivamente habían visto un ovni. Mientras tanto, se habían puesto en marcha una impresionante operación de búsqueda con amplio despliegue de hombres y medios, pero las investigaciones llegaban siempre a un punto muerto. Fue en torno a la medianoche del día 10 de noviembre cuando Neff, la hermana de Travis, al responder a una llamada telefónica a cobro revertido, oyó al otro lado la voz cansada de Walton,
el cual decía que se encontraba en una cabina pública en Heber, después de avisar a Kayleigh, su madre, y su hermano Dwayne, que se había desplazado hasta allí desde Phoenix. Salieron hacia Heber, donde, acurrucado dentro de la cabina telefónica, encontraron a Travis, visiblemente cansado, más delgado y sediento. Los familiares del joven fueron alcanzados enseguida por la policía, que había sido avisada por la operadora que pasó la llamada. Habían pasado 5 días desde su desaparición, pero Travis pensaba que habían pasado solo unas horas. Al cabo de unos días, Walton, visiblemente traumatizado, se fue una temporada a Phoenix con su hermano Dwayne, para evitar el asedio de periodistas y curiosos que ya habían llegado en tropel a la zona y para someterse a tratamiento médico. El primero en ponerse en contacto con los jóvenes fue un representante de un grupo ufológico local, el Dr. James Harder, experto en hipnosis regresiva y miembro de la APRO, Aerial Phenomena Research Organization. Posteriormente, Walton se sometió a distintas pruebas, entre ellas a la del polígrafo, todas llevadas a cabo y analizadas por personas de reconocida profesionalidad. Los investigadores describieron su estado como el de alguien que sufre un shock por explosión. Su estado mental era muy preocupante. En un principio pareció que las sesiones de hipnosis regresiva dirigidas por el Dr. Harder contribuían a aliviar la situación, pero pronto se revelaron peligrosas para la integridad psíquica de Walton, ya seriamente dañada, pues aumentaban esa sensación de miedo y turbación que durante el recuerdo le provocaba una crisis nerviosa en el plano emocional. Por este motivo, Dwayne, temiendo por la vida de su hermano, le convenció para interrumpir el tratamiento. La experiencia de Travis Walton tiene un principio y un fin, pero se desconoce la mayor parte de la etapa central. En cualquier caso, gracias a diversos exámenes a los que se sometió voluntariamente y a través de flashes mnemónicos, o sea, de memoria, conscientes, los expertos fueron capaces de reconstruir de manera aproximada algunos momentos vividos en esos 5 días. 5 días de laguna temporal o missing time en la vida de Travis Walton. El joven Travis se había despertado tendido en una mesa, en una habitación de techo bajo. Sobre su tórax, sobre el pecho, desnudo, estaba apoyado un aparato de forma oval que le causaba dolor. El aire que respiraba era caliente y húmedo, y le producía una sensación de ahogo. La primera impresión que tuvo fue la de encontrarse en una habitación de hospital, pero tras mirar a su alrededor se dio cuenta inmediatamente de que no era así. Junto a la mesa había 3 criaturas de no más de 1,5 metros, con la cabeza grande y el cuerpo delgado, vestidas con monos ceñidos. En sus caras destacaban unos grandes ojos negros, mientras que la nariz, la boca y las orejas eran muy pequeñas. Al ver que se acercaban a él, Travis se puso de pie y agarró un objeto en un intento de defenderse. Como explicó más tarde, no sentía miedo en el sentido físico, pues era cinturón negro de taekwondo, y se estaba preparando mentalmente para aplicar las técnicas más oportunas para salir de esa situación, cuando, con asombro, vio que los 3 seres salían de la habitación con indiferencia y se dirigían hacia la derecha. Cuando se quedó solo, se fue en dirección opuesta, buscando la salida.
pero tras recorrer un largo pasillo llegó a una sala planetaria, en el centro de la cual había un sillón con pulsadores y palancas. Travis accionó unos mecanismos, provocando la rotación del techo y la proyección de estrellas, planetas e imágenes fantásticas. Inmediatamente un individuo de apariencia humana apareció en la puerta. Tenía el cabello castaño y su altura la calculó alrededor de 1,80 metros. Vestía mono azul y un casco transparente. A primera vista, Travis creyó que se encontraba ante un hombre, pero luego le asaltó la duda de que se tratara de un individuo de una raza extraterrestre, tan solo parecido a nosotros. Sin embargo, habría algo que en el futuro no sería capaz de recordar. Perdonad, había algo que en el futuro no sería capaz de recordar con detalle. Los ojos de aquel individuo, de los que solo recordaba vagamente su color dorado. Me he interrumpido porque estaba pensando algo mientras os leía el artículo. Y es que hay una parte donde habla de esto de la sala planetaria. Esta sala tienen en el techo, pues accionando unos mecanismos, hacen girar el techo y aparecen una serie de estrellas, planetas. Es un poco como un mapa estelar. Y es ahí donde deciden a qué estrella o a qué planeta van a dirigirse. Y bueno, continuamos. El ser, el hombre este con el casco transparente, tras hacer un rápido gesto al joven, sin pronunciar palabra, lo agarró por un brazo y lo condujo por el mismo pasillo a una sala que se encontraba a su derecha. Al entrar en ella, la puerta se cerró a sus espaldas mientras, sin accionar mecanismo alguno, se abría otra frente a ellos. Entonces bajaron por una especie de rampa que conducía a otro lugar en el que había 3 o 4 objetos de forma ovalada, aparentemente de material metálico. A continuación, Travis fue conducido a través de una puerta a una habitación donde le esperaban otros 3 individuos, 2 varones y una mujer, con las mismas características humanas, pero sin casco. Los 3 individuos le obligaron a tenderse en una mesa y lo último que sintió fue la presión sobre su cara de algo parecido a una mascarilla de oxígeno, pero con una sensación gelatinosa sobre el rostro. Luego perdió de nuevo el conocimiento y cuando se despertó, tumbado en campo abierto, vio por última vez el ovni que se alejaba. Perdonadme un momento. Bueno, seguimos. Se incorporó con dificultad y se encaminó en busca de un teléfono para ponerse en contacto con sus familiares. Esta experiencia marcó inevitablemente la vida de Travis Walton, a quien le costó mucho encontrar una explicación, sobre todo porque entonces no existían grupos de apoyo ni profesionales a los cuales dirigirse. Fue de gran ayuda para él la presencia de su mujer, Dana, que permaneció siempre a su lado, sobre todo en los momentos más difíciles, así como el apoyo de los amigos y excompañeros de trabajo. En 1978, Walton escribió su primer libro, The Walton Experience, para aclarar y divulgar cuanto sabía. En este texto, el autor plantea la hipótesis de que la creciente atención dispensada al fenómeno ovni y el creciente número de testimonios e informaciones sean el resultado de un plan político de gradual aperturismo en relación con la cuestión de la existencia de formas de vida extraterrestres, cosa que yo no creo. Bueno, eso es lo que decía él, pero bueno.
cuyo alcance no pasa ya inadvertido. En este sentido, la producción en 1993 de la película Fire in the Sky, de la que Walton pretende realizar una versión más acorde con los hechos realmente sucedidos, contribuyó notablemente a que el gran público conociera mejor la temática de los secuestros. Tengo que decir que yo vi la película. Vi la película y la versión de la película, bueno, hay una parte donde lo que tratan es la realidad, pero hay una parte que ya es muy fantasiosa, muy novelada. No dan los hechos como los estoy explicando aquí. Sacan unos hombrecitos pequeñitos muy feos, pero feos, con rabia, pero feos. Bueno, él se ve en el interior de una nave. El interior de la nave daba la impresión de ser como un gran estómago. Y había una serie de paneles donde allí parece que tenían otras criaturas o incluso otras personas, como dando a entender que eran como para consumo, para comérselos, o qué sé yo qué historias, una cosa muy rara. No tiene nada que ver con el caso que estoy explicando ahora, lo de la película. Al menos la versión que yo vi. Y bueno, por eso dice que Walton estaba buscando hacer una versión más realista, con lo que de verdad pasó, con los hechos auténticos. El 19 de octubre de 1996, Travis Walton acudió como invitado a la Convención Internacional sobre Secuestros Extraterrestres celebrada en Roma y organizada por Noticiario UFO y Dossier Alieni, en colaboración con el Comité Científico del CUN. En esta ocasión, Walton confirmó una vez más su versión de los hechos. El propio Hynek llevó a cabo una profunda investigación sobre las pruebas. En efecto, antes de exponer su opinión, quiso conocer a Walton personalmente. A pesar de las presiones que recibió de varios frentes gubernamentales, en el curso de una conferencia, Hynek afirmó que el caso Walton era auténtico, desbaratando las acusaciones infundadas hechas contra Travis. Este es un caso típico de abducción. Tiene todos los elementos. Al parecer, Travis Walton fue abducido por grises jardineros, tal vez con la intención de sanarle alguna dolencia o hacer algún estudio. Pero además, en este caso encontramos otro elemento importante. Generalmente son los jardineros los que se encargan de estas tareas, bien por cuenta propia o por encargo de otras razas para las que aceptan trabajar. En este caso se habla de unos individuos de apariencia humana y por la descripción parece ser que se trataba de humitas. Por la descripción a mí me parecen humitas. No sé. Esa habría sido la raza, digamos, dominante, para la cual aceptaron hacer el trabajo los jardineros. ¿Por qué estuvo 5 días secuestrado? Como habréis observado en este caso, aparece un elemento que bien podría ser un pod médico, la mesa donde, ¿no? la mesa donde despierta Travis tendido, con un objeto ovalado sobre el pecho. Podría ser perfectamente un pod médico. Tal vez le habían encontrado algún tipo de dolencia coronaria y le estaban tratando para sanarlo. No sé. No sé realmente qué intenciones tendrían. Otra de las características de estos casos es que nadie
le habla. Nadie le explica qué le están haciendo. Y cuando acaban, lo dejan donde lo encontraron y continúan su camino. Es decir, de forma grosera y sin dar explicaciones, es como actúan en los casos de abducciones, porque seguidamente deben hacer otras abducciones en un tiempo breve y no se detienen en amabilidades y explicaciones. De ahí su proceder brusco y el miedo producido en las víctimas por el hecho de que no sabes lo que te quieren hacer. Imaginad unos seres con caras raras, no sonríen, no te comentan lo que te van a hacer y son más feos. Son feos con rabia, vamos, pero feos. Ahora imaginad que despiertas. Imagina que despiertas y los ves encima de ti, observándote y sin hablar. ¿No es para cagarse de miedo? Es interesante este caso porque está muy bien documentado y explicado y nos ofrece todos los elementos clásicos de cualquier abducción. Y pensad que es el primer caso documentado de abducción. Tal vez Travis Walton era semiestelar humita, no sé, y por eso ellos se tomaron tanto interés en ayudarle y sanar alguna dolencia. Tal vez fuera eso, no sé. Pero debido a lo brusco de su proceder y que no le hablaron en ningún momento, se creó en él mucha confusión y temor. También se producen muchas abducciones de mascotas o ganado y, por supuesto, también los regresivos realizan abducciones. Y en ese caso es para obtener esclavos o comida. Les gusta mucho la carne humana. A los regresivos. Y en ese caso primero se alimentan de tus miedos y sufrimientos, y luego terminan dándose un festín con tu cuerpo. Ahora hay muchos regresivos en la Tierra, aunque permanecen ocultos y no se dejan ver, pero preparan una gran fiesta, de manera que os aconsejo que andéis con mucho cuidado. Lo mejor que podéis hacer es elevar vuestras frecuencias y salir de la Tierra. Olvidaros de hacer sociedades holográficas o mundos maravillosos o qué sé yo qué historias tendréis en la cabeza. Ya es tarde para eso. Los regresivos están entrando a centenares y vienen buscando esclavos y comida, y en la Tierra no hay armas ni tecnología capaz de detenerlos. No hay armas ni tecnología capaz de detenerlos en la Tierra. Cerca de aquí se encuentra la nave Tolka, del equipo taigetiano, y junto a ella la nave de Rur, el Urma. Ellos son ahora todo el apoyo con el que contamos, y a los cuales desde aquí les envío un gran abrazo y mucha energía sanadora. Yo ahora no puedo subir a su nave, porque luego no me estaría permitido bajar. De momento me mantengo en un lugar estratégico y continuaré haciendo lo que pueda, y subiendo algunos vídeos. Bueno chicos, hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro haciendo trabajo de sombras, soltando los apegos y elevando la frecuencia. Regresamos a casa. No dejéis de ver mis vídeos que ya os mantendré informados. Un abrazo a terrestres y no terrestres.